saque este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti, he venido a decir cosas lindas. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardaré en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Cuando hace años, la primera vez que fui a una iglesia, a la edad de 23 años, empecé a leer la Biblia, empecé a aprender, a oír lo que hermanos me enseñaban, lo que enseñaban en la iglesia. Era una iglesia en Alemania, una iglesia evangélica, pentecostal, carismática, con muy buenas relaciones con todas las otras iglesias. Era al principio una iglesia pequeña, con el tiempo se convirtió en la iglesia más grande de la ciudad y aprendí muchas cosas. Pero una cosa me di cuenta, que habían cosas controversas, habían cosas que en un lugar predicaban, en otro lugar negaban. Por ejemplo, el hablar en nuevas lenguas. Habían iglesias que lo practicaban y había otras iglesias que lo rechazaban. Otra cosa que nos dimos cuenta era la persona del Espíritu Santo. Nadie negaba que el Espíritu Santo era una persona, pero muchos rechazaban y no querían esas supuestas manifestaciones del Espíritu Santo. Pero había otra cosa que nos dimos cuenta, que era controverso, que era la guerra espiritual. Algunos practicaban lo que le llamaban la guerra espiritual, atar al hombre fuerte, reprender a los demonios. Y había otra cosa, y eso junto con vosotros hoy quiero estudiar. Y era la controversia sobre el diezmo. La pregunta es si los cristianos hoy todavía tienen que dar el diezmo, así como lo podemos leer en el Antiguo Testamento los judíos. Algunos de ellos, no todos, daban el diezmo. La pregunta es si nosotros cristianos hoy tenemos que dar el diezmo. Y déjame poner un fundamento, y entonces junto con vosotros os invito que me acompañéis a estos pensamientos. Nosotros que creemos en Jesucristo, nosotros cristianos creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Nosotros creemos que Dios el Padre es el Creador, Jesucristo es la palabra con cual todo fue hecho, y el Espíritu Santo, Él dio el poder para hacerlo todo. Cuando nosotros hablamos de la Trinidad, nosotros no decimos
que es solo Jesucristo que aparece de 3 diferentes formas. No, 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 no. No es que de vez en cuando Él es Dios, el Padre, y en otro momento Él es Dios, Jesucristo, y en otro momento Él es Dios, el Espíritu Santo. No, 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 no. El Padre es una persona, el Espíritu Santo es una persona, y Jesucristo es una persona. Esa es la realidad bíblica. Cuando uno viene a creer en Jesucristo por la gracia de Dios, porque la Biblia nos dice muy bien, muy claro, que esa fe que hemos recibido para creer en Jesucristo es un regalo de Dios. Dios el Padre, a través del Espíritu Santo, nos acerca por su gracia esa fe que cuando nosotros la recibimos, esa fe entonces nos da la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y entonces, cuando nosotros le pedimos perdón a Jesucristo, Él nos perdona todos los pecados y nos salva, pero no por nuestras propias obras, sino por su infinita gracia, su eterna gracia, la gracia de Jesucristo. Nosotros vivimos tanto de la gracia que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, 14 dice que nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que todo lo que nosotros necesitamos para ser salvos, la justicia, la santidad, esa vida perfecta que es necesario para ser salvo, todo eso nosotros no lo hemos podido conseguir por nuestras propias fuerzas. Esa santidad que nos salva, purifica, esa justicia que nos justifica, esa santidad que nos transmite el Señor, todo eso es un regalo. Ese regalo, todo está en la gracia. Somos gratuitamente justificados por su gracia. Si nosotros estamos salvos es por su gracia, no por propias obras. Pero cuando uno empieza a leer la Biblia, se da cuenta que la Biblia contiene 66 libros, 39 en lo que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento y 27 de ellos en el Nuevo Testamento. Cuando yo empecé a ir a la iglesia, me encontré con ciertos extremos que me di cuenta que no eran sanos. Por ejemplo, uno de ellos era que ya no aceptaban lo que decían los primeros 39 libros del Antiguo Testamento. Que no importaba lo que decía ahí, que solo leían el Nuevo Testamento. Y algunos decían, no, el Antiguo Testamento ya no es válido porque nosotros estamos bajo el Nuevo Testamento. Y yo me di cuenta que tenían razón de alguna forma, pero también de alguna forma estaba desequilibrado. Porque yo me pregunté una cosa. Si el Antiguo Testamento ya no vale, entonces, ¿por qué dice la Biblia en segunda carta de Corintios 1, versículo 20, 21, que todas las promesas de Dios que hizo en el Antiguo Testamento en Cristo Jesús son sí y amén para nosotros? Si el Antiguo Testamento para mí no es válido, entonces Salmo 23 tampoco funciona para mí, donde dice, el Señor es mi pastor. Y también el Salmo 91, que es un salmo tan precioso que nos bendice, nos protege. Ese Salmo 63, el Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, Salmo 5,
todos esos fantásticos salmos o la promesa de Dios en el profeta Isaías, capítulo 54, 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y yo me preguntaba, si el Antiguo Testamento no es válido, entonces yo no tengo esas promesas. O cuando el Señor dice que Él me guía, sea que yo ande por agua, por fuego, por situaciones difíciles, Él me guía. Él es mi pastor, su cayado, su sombra me protege. Y me di cuenta que había algo desequilibrado. Y algunos decían, maldito el que no dé los diezmos. También dije, un momento, algo está mal. Yo estuve en iglesias visitando, yo estuve en lugares predicando, y antes de la prédica, alguien levantó la ofrenda y dijo que si no daban los diezmos, estábamos bajo maldición. Y yo me dije, algo está mal aquí, Señor. Está desequilibrado. Porque si yo estoy bajo la gracia, no puede haber maldición. Romanos 8:1 dice, no hay condenación ninguna para los que están en Cristo Jesús. Y Gálatas 3:13 dice que Cristo nos libró de la maldición de la ley. Y me di cuenta que había algo desequilibrado. Y entonces, honestamente os confieso una cosa. Quise saber, Señor, por favor, enséñame de tu palabra. ¿Es bíblicamente hablar en lenguas? ¿Es bíblicamente atar el hombre fuerte? Señor, ¿es necesario que yo ayune? ¿Es necesario que yo me levante por las mañanas a orar? ¿Es necesario que yo lea tu palabra? Todo eso yo lo quería descubrir a través de su palabra. Porque me di una cosa cuenta, que cuando el Señor te da una palabra, cuando Él habla contigo a través de su palabra, eso llega a lo profundo de tu vida, de tu corazón, de tu personalidad. Hoy, juntamente con vosotros, quiero estudiar, desarrollar este pensamiento. ¿Un cristiano es obligado a dar el diezmo? ¿O un cristiano está obligado a ofrendar? Y déjame decir al principio esto para que lo comprendas. Nadie te puede obligar a dar los diezmos. Nadie te puede obligar a ofrendar. Todo lugar que también escondidamente te obliga, te oprime. Porque me di una cosa cuenta, que Jesucristo le dijo a Pedro, ¿me amas? Y el Señor dijo, apacienta mis ovejas. Él nunca dijo, ordeña mis ovejas. Él dijo, apacienta mis ovejas. Y me di cuenta que todo lugar que te obliga a dar los diezmos, todo lugar que te mete miedo para dar los diezmos, o que te obliga a ofrendar, en verdaderamente no es una iglesia, es una secta. Porque nadie te puede obligar a orar. La oración obligada no es oración. Nadie te puede obligar a leer la Biblia. Nadie te puede obligar a ayunar. Nadie te puede obligar a amar. El amor es algo libre. Vive de la libertad, no de la obligación. Y tampoco nadie puede obligarte a diezmar, a ofrendar, dar los votos, los diezmos, las ofrendas, las primicias. Y para mí hubo una pregunta, querido oyente,
muy importante. Para mí la pregunta no fue dar los diezmos. ¿Eso es del Antiguo Testamento o es del Nuevo Testamento? Esa no fue la pregunta que yo me pregunté. La única pregunta que a mí me importaba es si funcionaba. Porque si no funciona, ¿para qué narices lo hago? Pero si funciona, entonces es porque Dios, el Padre, lo deja funcionar. Y la pregunta es, ¿tengo yo que dar los diezmos? ¿Cómo lo hago? ¿De qué corazón? Pregunta, ¿tiene que dar un cristiano los diezmos? ¿Dónde tiene que dar los diezmos? ¿Cuándo tiene que dar los diezmos? ¿De qué forma? Y quiero darte la posibilidad que me acompañes en este estudio bíblico. Te voy a abrir mi corazón, mi vida, lo que practico, pero quiero decirte al principio que tú no estás obligado a dar los diezmos. Tú no estás obligado a ofrendar. Nadie te obliga, nadie. Tú eres libre. Nadie tiene el derecho de controlarte si lo haces o no. Nadie. Tú eres libre. Y lo importante en tu vida es tener una profunda, amorosa, cariñosa relación con Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso, yo quiero que me acompañes a estos pensamientos sobre el diezmo. Hemos leído que Jacob, cuando huyó de su hermano Esaú, cuando él estuvo huyendo, él en un momento hizo un voto diciendo, Señor, si tú me ayudas en todo, si me acompañas, yo te daré los diezmos de todo. Pero hay una cosa interesante. Jacob, cuando dijo esto, todavía no había ley, ninguna ley que fue dada al pueblo de Israel, donde el Señor espera los diezmos del pueblo de Israel. También su abuelo, Abraham, lo podemos leer en Génesis 14, dice versículo 18, que un hombre llamado Melquisedec, un sacerdote de Salem, salió, sacó pan y vino, interesante como Jesucristo en la Santa Cena, y dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y ahora dice la Biblia, y Abraham le dio los diezmos de todo. Interesante. Entonces, el rey de Sodoma, que aquella ciudad que fue librada por Abraham, le dijo, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey, he alzado mi mano al Señor Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Abraham aquí dio los diezmos, sin que hubiera una ley. La ley que nosotros comprendemos empezó con Moisés, cuando él, allí en el monte, allí en Éxodo capítulo 20, recibió primero los 10 mandamientos y luego en total 613 mandamientos. Y uno de esos mandamientos, o algunos, eran sobre el diezmo. Y sabes, querido oyente, tiene que saber una cosa. La ley
no trajo el diezmo, la ley organizó el diezmo. La ley no inventó el diezmo. Dar el diezmo existía antes que la ley. Lo podemos ver en Abraham y en Jacob. Y es interesante que Abraham, 15 años todavía, estuvo junto con Esaú y con Jacob. 15 años todavía, dice la carta de los Hebreos, estuvieron viviendo juntos antes que Abraham muriera. Parece, probablemente, que fue Abraham el que inspiró a su nieto, Jacob, a dar los diezmos. O a lo mejor le contó lo que pasó con Melquisedec. Seguramente se lo contó. Pero Abraham y Jacob dieron los diezmos. Lo vemos puntual que lo hicieron ahí. No sabemos si siempre lo hacían, pero sabemos que el Espíritu Santo permitió que se escriba. Luego, a los cientos de años después, podemos ver cómo Moisés recibió del Señor el mandamiento de los diezmos. Deuteronomio 14, Deuteronomio 26, Deuteronomio 12. Hay muchos sitios, Levíticos 27. En muchos sitios el Señor habló sobre las ofrendas, los diezmos, las primicias, los votos. Y luego, el último libro del Antiguo Testamento para nosotros, el libro Malaquías, capítulo 10, 3:10, dice: traed todos los diezmos al alfolí. Pero hay un problema. Ya no hay templo en Jerusalén. Y para que haya alimento en mi casa, ¿de qué estará hablando aquí? Como nosotros sabemos que Dios el Padre, Él, a través de Jesucristo, como dijo Jesucristo, yo edificaré mi iglesia. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo: te escribo para que sepan cómo comportarse como la casa de Dios y en la casa de Dios. Significa que ese alfolí, esa casa de Dios, ahora es la congregación de aquellos que creen en Jesucristo, la iglesia. Podemos ver en la vida del apóstol Pablo, en sus cartas, en sus viajes, cómo se hacían ofrendas. Se juntaban ofrendas en Corinto, Filipi, y cómo se enviaban las ofrendas. La casa de Dios para nosotros hoy, vosotros sabéis que Dios es omnipresente y Él está en todo lugar, pero la iglesia es llamada el cuerpo de Jesucristo, es llamado la novia de Jesucristo, es llamado también el ejército del Señor, pero también llamado la congregación de los santos, de aquellos que creen en Jesucristo. Por eso el alfolí hoy es la iglesia. Para que haya alimento en mi casa. El Señor dice: traed los diezmos a mi casa. Hoy en día, la iglesia. Y ahora dice el Señor una cosa que nunca antes permite, nunca antes y nunca más después. Dice: y probadme en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros, dice en hebreo, una bendición hasta que sobreabunde. Y por ese acto de obediencia
yo reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, y vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Aquí dice el Señor en el profeta Malaquías, Él anima al pueblo y dice, traed los diezmos a mi casa, pero no traedlo por miedo, no lo traigas por temor, no lo traigas por temor que Dios te va a maldecir, porque quiero decirte, querido oyente, mire, si tú crees en Jesucristo, ninguna maldición te va a alcanzar, ninguna. Ni de tus antepasados, ni por esta razón. ¿Por qué no? Porque tú ahora ya no eres esclavo, sino tú eres un hijo. Galatas 4, versículos 6 y 7. Y si eres hijo, Dios no te trata como un esclavo, sino te trata como un hijo. Y quiero decirte una cosa. Bajo la gracia no hay condenación, pero sí corrección. Porque un padre no condena a su hijo, pero sí lo corrige. Y el Señor nos anima a dar los diezmos. Porque los diezmos, las ofrendas, las primicias, y tienes que saber que en la Biblia encontramos y el Señor nos anima, y para cada cosa hay una bendición. El Señor habla de diezmos, habla de ofrendas, habla de primicias, habla de limosnas. Y sabes, el Señor quiere bendecirnos. Él quiere hacerte bien. Pero el Señor quiere que vaya mano en mano con nuestra obediencia y nuestro amor. Otra vez lo digo para que nunca se te olvide. Nadie te puede obligar a dar el diezmo y nadie te puede obligar a dar la ofrenda. Tiene que salir de ti mismo. Tiene que ser por tu iniciativa. ¿Os acordáis? En Lucas 19, cuando Jesucristo entró a la casa de Zaqueo, pregunta, ¿Jesucristo le habló algo de finanzas? No. Zaqueo mismo, porque su corazón estaba tan lleno con el Señor, dijo que iba a ser generoso. ¿Sabe lo que dice la Biblia en los Proverbios? Que el generoso prospera. El que es generoso prospera. Y sabes, querido oyente, entre nosotros cristianos hay ciertos extremos que no son sanos. Me explico. Hay algunos que dicen que si eres bendecido, se puede ver, materialísticamente se puede ver. Bueno, de alguna forma tienen razón, pero de alguna forma también están equivocados. Otros dicen, no, tenemos que ser pobres, porque Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres en el espíritu. Bueno, las dos cosas contienen verdades, pero las dos cosas solas son extremos. Me explico. La verdadera bendición, el verdadero tesoro en tu vida y en mi vida, si somos honestos, no es lo que tienes, sino a quien tienes. Porque el que tiene a Dios lo tiene todo. Y si somos honestos, y si decimos la verdad como cristianos, no hay nada más
precioso, lindo. No hay cosa de más valor que el amor de Dios el Padre, la relación con Jesucristo, la cercanía del Espíritu Santo. Eso es lo más precioso que puede tener un ser humano. El amor de Dios te sana, te rodea, te hace bien. No hay cosa más linda, no hay cosa más preciosa, no hay cosa que tenga más valor que tu relación verdadera, cercana, íntima con el Señor. Y te voy a decir por qué. Porque si tu relación con Dios está bien, nada es imposible para ti. Todo lo que le pidas al Señor, Él te lo da. Pero tenemos que aprender una cosa. El apóstol Pablo dice, el amor al dinero es diabólico. Otra vez, el amor al dinero. No el tener dinero es malo, sino el amar al dinero. También la Biblia habla del engaño de las riquezas. Otra vez, tener riquezas no es el problema. Es el amar las riquezas. Es el confiar más en las riquezas que en el Señor. Pregunta: ¿el dinero es importante? Sí, muy importante. Porque si no, tú no fueras a trabajar. Claro. Pregunta: ¿es el dinero lo más importante? No, el dinero no es lo más importante. Jesucristo nos enseñó: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo otro será añadido. ¿Todo lo otro es necesario? Sí. ¿Es importante? Sí. ¿Es lo más importante? No. Por eso, nosotros sabemos de la importancia de las finanzas. Pregunta: ¿las finanzas son importantes? Por supuesto. Pero pregunta: ¿son lo más importante? No, en ningún momento. Pero, y ahora viene la cosa, que el Señor sabe que el enemigo usa las finanzas para traerte presión y para traerte dificultades a tu vida. Por eso, el Señor quiere reprender a ese devorador. El Señor quiere reprender ese poder destructivo que quiere comerse tu fruto. La Biblia conoce los diezmos, la ofrenda, la limosna, la primicia, el voto, la honra. Y cada una de esas cosas tiene su propia bendición. Me explico. Atención. Déjame empezar con la limosna. ¿Sabías lo que dicen los proverbios? Porque la limosna nunca se le da a Dios. La limosna no se da en la iglesia, sino la limosna se da fuera de la iglesia. Me explico, atención. La limosna es para los pobres, para los necesitados. Y hazme un favor, cuídate, ten cuidado, no digas esto. Yo he oído decir por ahí, porque los pobres son maldecidos. ¿Así? Pues tú eres un sinvergüenza, querido. Déjame decirte en toda la cara. Eso no se dice. ¿Cómo le puedes decir tú a un pobre que está maldecido? Dale a Dios gracias que tú no estás en la misma situación. Los pobres siempre estarán entre nosotros, dijo Jesucristo.
siempre, porque los pobres, tu amor a los pobres es el termómetro de tu corazón. Y hay una cosa en la Biblia que se llama limosnas, elemosyne en griego. La limosna se le da a los pobres. Puede ser también que tú veas a alguien pobre en la iglesia y se lo das, pero la limosna nunca se mete en la ofrenda. Eso es para los pobres. Y nunca que nadie se entere lo que tú le des a un pobre. ¿Por qué? Para que el pobre no sea humillado delante de la gente. Pero ahora oye la promesa de los pobres. Si tú le ayudas a un pobre, de alguna forma, dice la Biblia en los Proverbios, que toda tu descendencia, ninguno de ellos va a ser pobre. ¡Wow! Por eso, si tú quieres proteger a tus hijos de la pobreza, te doy un consejo. Cuando puedas, ayúdale a un pobre. Y eso para todo el futuro va a proteger a tus hijos de la pobreza. Confíeme, funciona. Absoluto. Pero déjame decirte una cosa. ¿Funcionan los diezmos? Sí. Pero tienes que darlo tú de tu propio corazón. Nadie te puede obligar. Yo como pastor Juan Cano, en la Iglesia Pasión por Cristo, yo jamás miro quién da y quién no da. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque no quiero entrar en esa trampa de tratar al que da mucho mejor que al que no da mucho. No quiero entrar en esa trampa. Quiero tratar a todos de la misma calidad, amor, cariño, respeto, a todos. Yo no los controlo. Eso es una cosa entre ellos y el Señor. Pero voy a decir de todo corazón, el diezmo funciona. La primicia funciona. La ofrenda funciona. El voto funciona. La honra funciona. Pero déjame darte unas pautas. Atención. El diezmo protege lo que tienes. El diezmo, según Malaquías 3, protege todo lo que tienes y te sorprende con lo que necesitas. Es el poder del diezmo. ¿Dónde se da el diezmo? Al lugar donde vas a la iglesia. El lugar que te alimenta. Algunas veces me han preguntado, pastor, yo voy a una iglesia, pero quiero darle a usted el diezmo. No, eso no se hace. No. Hazme el favor, dale tú el diezmo a tu iglesia. Si tú quieres dar una ofrenda, es otra cosa. Pero otra vez, el diezmo protege lo que tienes. La ofrenda multiplica lo que tienes. Tremendo. La primicia protege lo que todavía no tienes. El voto acelera lo que deseas. Y la honra te protege de ser humillado. ¿Cómo se tiene que dar el diezmo? Atención, también hay que saber cómo se da el diezmo. Yo doy el diezmo, mi esposa, y otra cosa, queridos, el diezmo no se paga. Eso no se llama pagar, se da por amor. Se paga un recibo, sí. El diezmo no es un recibo. ¿Cómo se da el diezmo correctamente? El diezmo se da primero y antes de todo.
El diezmo se da en tu casa, se da completo, se da por amor, se da por agradecimiento, se da con fe, se da por la relación, se da por respeto al Señor, provoca protección y ahora oye, y se da con sabiduría. La oración protege tu vida. Los diezmos protegen tus finanzas. Por eso, otra vez, lo voy a decir otra vez. ¿Te puede alguien obligar a diezmar? No. ¿Te puede alguien obligar a ofrendar? No. Nadie te puede obligar. Pero el Señor ha dicho que si lo hacemos, Él nos va a bendecir. La bendición es un fruto que crece en un árbol que se llama obediencia. El Señor nos quiere bendecir. El Señor quiere hacernos cosas bien. Y tengo una gran lista aquí de versículos sobre los diezmos, la ofrenda, las primicias. Una gran lista que te puedo enviar. Por eso, funcionan los diezmos absoluto. Absoluto. Una persona que por amor a Jesucristo y a Dios el Padre y al Espíritu Santo le da al Señor, primero al Señor, los diezmos, las ofrendas, tú tienes la promesa y el Señor lo va a cumplir, no yo, el Señor. Que pase lo que pase, siempre tendrás trabajo, siempre el Señor te va a bendecir, siempre el Señor va a abrir las ventanas, o como dice en hebreo, las compuertas de los cielos. ¿Funcionan los diezmos? Sí. ¿Funcionan las ofrendas? Absoluto. ¿Funcionan los votos? Yes. ¿Funcionan las limosnas? Absoluto. Si el Señor dice algo, y querido oyente, mire, hay algunos que dicen, no, eso estaba en el Antiguo Testamento, yo estoy en el Nuevo Testamento y no tengo que hacerlo. ¿Vale? Tienes razón, no tienes que hacerlo. Pero quiero ser honesto contigo. Si quieres la bendición, tienes que actuar por fe, con los diezmos, con ofrendas, con las primicias y con eso. Otra vez, el Señor ha atado ciertas bendiciones a los diezmos, ciertas bendiciones a los votos, a las ofrendas. Y quiero preguntar una cosa. Si algo funcionaba bajo la ley, ¿cuánto más funcionará bajo la gracia? Si algo funcionaba bajo la ley de Moisés, ¿cuánto más funcionará bajo la gracia de Jesucristo? Por eso, yo os animo a que dé los diezmos, que des ofrendas, primicias. Porque mire, querido oyente, mire, de todo corazón, muchas veces, no siempre, pero muchas veces en esta vida, en tu trabajo, no te dan lo que tú mereces. No te dan lo que te corresponde. Es injusto. Absoluto, injusto. ¿Por qué? Por ciertas razones, Hay diferentes razones. Pero hay uno que es justo. Hay uno que te va a recompensar. Y cuando tú vas al trabajo
y no te dan lo que te corresponde, quiero decirte que cuando uno diezma, ofrenda al Señor, las ventanas de los cielos se abren y el Señor va a derramar su favor. El favor de Dios, dice los proverbios, vale más que el oro y la plata. El favor de Dios va a venir sobre tu vida. Personas te van a ayudar. Posibilidades. Se te van a abrir las puertas. ¿Funciona el diezmo? Sí, en absoluto. Y cuando uno da la ofrenda, entonces serás bendecido. Y cuando uno hace un voto, entonces verás el milagro. Y cuando uno le ayuda a los pobres, entonces toda tu descendencia no entrará en esa pobreza. Por eso, querido oyente, ¿te pueden obligar? No, nadie te puede obligar. Nadie te puede obligar. Pero quiero decirte, mire, querido oyente, lo que es la oración para tu vida es el diezmo para tu cartera. Y dice el Señor en Proverbios 3, versículos 9 y 10. Dice, honra al Señor con tus bienes, con las primicias de tus frutos. Los diezmos son lo primero. Y dice el Señor, y serán llenos tus graneros. Algunos dicen, no tengo graneros. Sí tiene graneros, se llama cuenta bancaria. Y tus lagares reposarán. ¿Sabes, querido oyente? Hay tanta presión. Os voy a contar algo de experience, ¿ok? Hoy es un día fantástico. Voy a decir por qué hoy es un día fantástico. Porque hoy hace mucho tiempo que no lo he visto. Hoy, un matrimonio que tuvo dificultades durante mucho tiempo, hoy se han reconciliado, como se llama en español. Es la primera vez desde mucho tiempo que veo que un matrimonio empiece completamente de nuevo. Un matrimonio deje todo lo antiguo atrás y empiece con amor, con cariño, con respeto, con fe adelante. Hoy es un día, hoy yo me voy a hacer una cruz en mi calendario, porque hoy es la primera vez que he visto un matrimonio que acompañé en sus problemas, que por primera vez desde mucho tiempo un matrimonio salió mano en mano, feliz, con una sonrisa, abrazados. Os voy a confesar una cosa, eso me pasa muy pocas veces. No porque el pastor Juan Cano no sepa dar consejería matrimonial, solo porque cuando vienen a mí, siempre ya es que es la Titanic. El barco se ha hundido, ya está todo terminado. Pero voy a decir una cosa de experiencia, ¿queréis oírlo? Casi todos, yo no digo todos, pero casi todos los matrimonios que se divorcian, que tienen presión, que tienen dificultades, al fin y al cabo es por las finanzas. Confíeme. ¿Por qué te lo digo? Por experiencia. I'm long time in the business. No sé si te digo 95% de los matrimonios, el problema son las finanzas. ¿Y sabes por qué? Porque el mundo, la vida, y el mismo diablo sabe lo importante que son las finanzas. Por eso ataca las finanzas. Yo te digo, las finanzas te roban el sueño. Las finanzas te roban el apetito.
Las finanzas te roban la paz. Y quiero decirte de experiencia, querido, de experiencia. De experiencia quiero decirte. Si tú me preguntas, pastor, ¿dar los diezmos funcionan? Quiero decirte de todo corazón, sí, funciona. Yo soy una persona generosa. Oye una cosa, si yo soy generoso, el cielo conmigo también lo es. Me encantaría contaros testimonios que me pasan a menudo, pero no puedo hacerlo, no quiero hacerlo, no fuera justo. Pero quiero decirte que si tú das los diezmos, las ofrendas al Señor, si tú siembras en la obra de Dios, eso es lo que estoy haciendo aquí en Dynamis Radio. Mire, querido oyente, mire. Yo no le cobro a nadie. Ningún programa aquí. Yo le cobro nada. Nada. ¿Por qué no? Porque creo de todo corazón que las cosas de Dios no están para hacer dinero. Las cosas de Dios están para salvar personas. Y me rehúso, creo que se dice en español, reprendo a todo el business. Lo que hago es doy los programas gratuitamente. Las cuñas gratuitamente. A nadie le cobro nada. ¿Por qué? Porque creo que no se hace así. Lo que sí creo es esto, que se tiene que hacer un llamado para las personas que están en el Espíritu, que me quieran ayudar. Y el que quiera crecer juntamente conmigo. Quiero decirles una cosa, querido oyente. Mire, y lo quiero decir muy seriamente. Jamás he visto a una persona que no sea generosa que crezca en el Espíritu Santo. Imposible. Si quieres crecer en el Espíritu, si quieres avanzar, desarrollarte, tienes que ser una persona que lo tiene muy claro con los diezmos, las ofrendas, las primicias. Yo aquí en Dynamis Radio no le cobro a ningún pastor, a ninguna iglesia, a ningún ministerio, porque creo de todo corazón lo que dice Romanos 14, que todo lo que no es por fe es pecado. Por eso necesito vuestra ayuda, absoluto, porque yo no cobro, lo hago todo gratuito. Pero para que yo le pueda dar gratuito a todas las iglesias, en todo lugar, la posibilidad de anunciar su iglesia, predicar el Evangelio, hacer los programas, para eso necesito vuestra ayuda. Para eso necesito vuestra ayuda. Porque yo no creo que las cosas de Dios están para que alguien se enriquece. De eso nada. No. No. Pero la verdad es que necesito vuestra ayuda. Y quiero preguntar, querido oyente, ¿quién de vosotros en este mes dice, pastor, yo quiero ofrendar, yo quiero ayudar para que más personas oigan el Evangelio de Jesucristo? Te prometo una cosa, que lo que siembras será sembrado en personas, para que personas sean salvas, restauradas, sus vidas, sus familias. Por eso quiero preguntar, ¿dónde hay personas que digan, Pastor Juan Cano, yo juntamente con usted quiero
andar en ese espíritu de fe. Súbete al carro, como dijo Jehú. Súbete al carro y ve el celo que tengo con el Señor. ¿Dónde hay personas que dicen, pastor, yo quiero ofrendar 30, 40, 50, 100, 200 euros, lo que sea, conforme a lo que tienes? Porque el Señor mira el corazón. ¿Dónde hay personas que dicen, pastor, yo este mes quiero ofrendar? Y quiero decirte una cosa, querido oyente. Atento. Si tú ofrendas al Señor por amor, por cariño, tu ofrenda se convierte en una cosecha. Aquí en Dynamis Radio, en forma de personas que se salvan, pero en tu vida, de alguna forma el Señor te lo va a recompensar. ¿Cómo? Yo no lo sé, pero el Señor lo hará. ¿Quién de vosotros ahora dice, pastor, yo le voy a ayudar? Nadie está obligado, nadie. Pero si quieres hacerlo por amor y con fe, juntamente conmigo, envíeme un mensaje, escríbeme al 629 614 174. Repito, 629 614 174. ¿Quién de vosotros dice, pastor, yo quiero juntamente con usted andar por fe, andar por encima de esas aguas? Si tú quieres ayudarme, envíame un mensaje al 629 614 174. Yo quiero dar de todo corazón las gracias a todos los que dicen, pastor, yo me voy a mover por fe y yo quiero ayudar. Queridos, que el Señor los bendiga con su gracia, su favor, su amor, y que el Señor te guarde. Shalom.